Por favor, en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Bien. ¿Sí? Mateo 6, del 9 al 13. Damos lectura en el nombre del Señor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bien, como ustedes saben, hermanos, hemos estado viendo una serie de predicaciones que hablaba acerca de esta oración que Jesús enseñó a sus discípulos llamada el Padre Nuestro. Y hoy concluimos la enseñanza, ya revisando las últimas 3 peticiones del Padre Nuestro. Voy a hacer un recuento breve de lo que hemos visto hasta ahora. Hablamos de 2 errores comunes que ustedes se deben acordar, ¿cierto?, que se cometen al momento de orar, que son el olvidar que oramos delante de Dios, ¿ya?, y enfocarnos en el hombre, en el que nos escucha, como también es la vana repetición de palabras o este concepto de que nosotros vamos a doblegar el brazo de Dios, ¿cierto?, si nos unimos más en oración o si oramos más insistentemente, ¿ya? Recordamos a través del paralelo de Lucas, del Padre Nuestro, que nuestro Dios en realidad no es como ese amigo, ¿cierto?, que no quería levantarse y despertar a sus hijos, sino que por el contrario, nuestro Dios siempre está presto a escuchar nuestras oraciones y a responder las peticiones, ¿sí? ¿Se recuerda eso? Bien, muy bien. Vimos que nuestro Padre es omnipotente, es rico, es dadivoso y que nos tiene un gran amor. Cuando hablamos de las primeras 3 peticiones que nombramos aspiraciones santas, vimos algunos aspectos también de cómo nuestro Padre nos insta a orar: santificado sea tu nombre, ¿cierto? Que no significa hacer a Dios más santo ni rogar que Dios sea más santo de lo que ya es, sino que tiene que ver con un anhelo en nuestro corazón de que nuestras vidas testifiquen del Dios santo al cual servimos. ¿Se acuerdan? Hablamos de la forma en que nosotros tratábamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, ¿cierto?, a nuestros hijos, de la manera que nos comportábamos en el trabajo, de la manera que éramos cuando nadie nos veía, daba testimonio si el Dios al cual servimos es santo o no. Y vimos un pasaje en Números 20. También vimos cómo el Señor les enseñó a sus discípulos a orar: venga tu reino, que dijimos, ¿cierto?, no significa el rogar que se establezca su dominio acá, ¿cierto?, y tengamos un país que se llame Cristolandia, ¿cierto?, con una policía militar cristiana y políticos cristianos que nos van a salvar y van a traer el reino. No, eso no es lo que nosotros anhelamos, sino que anhelamos que el reino de Dios se expanda en los corazones de las personas. Y eso es manifestado en sanidad, en liberación, en poder, en arrepentimiento y en fe. ¿Se acordaba? Gracias. Ahora se acuerda, ¿eh? Vimos cómo también el Señor nos instó a orar: hágase tu voluntad, ¿ya? Y aclaramos que hágase tu voluntad no es un ruego pidiendo que el diablo sea atado, ¿cierto?, sea limitado para que Dios pueda obrar su voluntad, sino que Dios siempre obra su perfecta voluntad. Él es soberano, ¿cierto? Sino que más bien vimos cómo eso apuntaba a nuestro corazón, porque tenemos todos una lucha en la cual nuestra carne no quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Le ha pasado alguna vez? Muchas veces nos ha pasado, ¿cierto? Entonces es un ruego, ¿cierto?, que nuestro corazón anhele hacer la voluntad de Dios, que es buena, es perfecta. Y hoy día quiero que veamos las últimas 3 peticiones que le he titulado peticiones terrenales, ya, porque se mueven un poco, siguen estando centradas en el Señor, pero se mueven un poco hacia nosotros. Entonces, del versículo 11 al 13 dice así: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La enseñanza de hoy día se titula Una oración que muestra dependencia. Y esto, quiero que partamos con esto. Cuando el Señor llega a esta parte enseñándole a sus discípulos cómo orar,
Él primero pide aspiraciones santas, ¿cierto? Y pone nuestro corazón enfocado ahí en la gloria, en lo que glorifica y honra al Señor. Estas peticiones también lo hacen, pero tienen que ver con algo más cotidiano que todos nosotros vivimos todos los días y que es necesario que muestre dependencia de Dios. Es común que por nuestro corazón corrupto busquemos dos cosas: lo que no conviene o busquemos lo que conviene de la manera equivocada. Estos dos errores están plasmados en la Escritura. El pueblo de Israel, llegando a un periodo en que estaba el profeta Samuel, se levanta y le dice al profeta: nosotros queremos rey, danos un rey. Su petición provocó que Saúl fuera levantado, el pueblo fuera condenado y una serie de sucesos que trajeron dolor y sufrimiento al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos pidieron algo que no era lo que Dios quería. Dios era su rey y ellos pidieron mal. Pero no solo eso, sino que hay otro ejemplo que nos muestra de cuando queremos algo bueno y lo buscamos de la manera incorrecta, ¿ya? Y se relaciona con lo que vamos a ver hoy. En Isaías 31, el profeta narra un episodio en el cual el pueblo estaba oprimido y no haya nada mejor que apoyarse o pedir ayuda al rey de Egipto. Y Dios, enojado por su decisión, por no buscar ayuda en él, los castigó. Entonces, el deseo que ellos tenían era bueno, ¿o no? De ser libres. ¿Qué cree usted? Era un deseo bueno, pero buscaron de la manera equivocada. Y a veces el deseo derechamente es malo. Son dos cosas que nos ocurren a nosotros. Y nos ocurren con cosas tan sencillas como la provisión diaria. Por eso lo estamos viendo hoy día. Dios no es honrado cuando nosotros o pedimos mal o pedimos lo bueno a otra fuente que no sea Él. ¿Se imagina qué pensaría su vecino si su hijo se levantara en la mañana, saliera de su casa y le golpeara la puerta a su vecino y le dijera: tengo hambre, dame un pan? ¿Qué pensaría su vecino de usted como padre? Mal padre, ¿cierto? ¿Qué pasaría si en un terremoto o en un temblor su hijo saliera corriendo despavorido de la casa, ¿cierto? Y se metiera a la casa del vecino y le agarrara la pierna? Protégeme. ¿Qué pensaría su vecino de usted? O le tiene mucho miedo, ¿cierto? O este es un muy mal padre. ¿Sabe que estas dos cosas son las que nos suceden a nosotros con Dios? Porque pedimos lo que Dios nos puede dar de una fuente incorrecta y deshonramos el nombre de Dios. ¿Me entiende? Y estas peticiones de hoy día tienen precisamente que ver con eso. Y nos van a confrontar un poco con ver si nosotros realmente estamos pidiendo de Dios lo que nos es necesario o realmente nos estamos apoyando en nuestra fuerza o en otra fuente. El escritor de Proverbios nos dice sabiamente así, en Proverbios 3, versículos 5 y 6, nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hoy día vamos a ver cómo estas tres peticiones: danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas o nuestras deudas, dice, ¿cierto? Y líbranos del mal, tienen que ver con mostrar dependencia de Dios. Y nos vamos a ver confrontados si realmente estamos recurriendo a Dios, que es la fuente verdadera, o estamos recurriendo a otras fuentes. ¿Me sigue? La práctica de orar de todo corazón por estas peticiones que Jesús enseñó a sus discípulos honra a Dios, al mismo tiempo que afirma nuestro corazón en Él. Por eso es tan importante. Y quiero partir con la primera. Oramos por la provisión diaria. La Escritura nos dice, ¿cierto? En Mateo 6, versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta es una petición importante porque nosotros cuando oramos así, estamos reconociendo que nuestro alimento viene ¿de quién? De Dios. Ahora miren, lo más común y lo que yo creo de todos nosotros es que damos gracias al Señor cuando comemos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Da la gracia al Señor cuando come? Tenemos que mostrar gratitud, ¿cierto? Cuando comemos, ¿cierto? Damos gracias. Cuando nos vestimos, debiéramos darle gracias al Señor porque Él nos ha dado vestidos, ¿cierto? Y cuando llegamos a acostarnos en nuestra cama en la noche o nos levantamos en un día lluvioso, nosotros debiéramos darle gracias a Dios porque tenemos un techo bajo el cual cobijarnos, ¿cierto? Y yo creo que de verdad nosotros le damos gracias al Señor. Es común en el cristianismo, pero cosa muy diferente es rogar a Dios que ponga el pan en nuestra mesa todos los días.
Eso ya no es tan común. Nos acostumbramos de alguna manera que nuestro trabajo y nuestras fuerzas ponen el pan en la mesa. Por lo tanto, si bien damos gracias, no lo pedimos. Y eso nos está mostrando precisamente uno de los errores que hay. Nos afanamos cuando hay necesidad de trabajo. ¿Nos ha pasado? Muchas veces nos turbamos cuando hay escasez económica. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que reconocemos a Dios cuando comemos, dándole gracias, en lo profundo de nuestro corazón no consideramos que Él es la fuente que nos da el alimento, el abrigo y el sustento. Para allá apunta la primera petición. Mateo 6, 25 al 32 dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Jesús aclara, hermanos, que como hijo de Dios no debemos afanarnos por la comida, ni por el abrigo, ni por el sustento, sino que debemos confiar que nuestro Padre Celestial, que es un buen Padre, ¿no?, conoce nuestras necesidades, y si las conoce está presto también a brindárnoslas. Entonces, ¿cuál es el sentido de pedir por el pan diario? ¿Cuál es el propósito de que Dios quiere que nosotros pidamos por este pan diario? Primeramente está en reconocer que nuestra provisión viene de Él. Por eso es necesario pedir. Si no pedimos la provisión, significa que no estamos considerando que la fuente de la provisión es Dios, aunque demos gracias. ¿Sí? Segundo, se halla en que pidamos el sustento diario en un sentido comunitario. Las tres peticiones que siguen, las que estamos viendo hoy día, tienen algo muy particular, y es que todas ellas hablan en plural. No están diciendo dame mi pan, perdona mi pecado y líbrame a mí solamente del mal, sino que hablan en plural. Por lo tanto, Jesús fue muy sabio al enseñar este modelo de oración. Y les dice, ok, van a orar en un sentido comunitario. Versículo 11 dice, el pan nuestro, dánoslo. Dos palabras que hablan de pluralidad, ¿cierto? ¿Me sigue? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si somos capaces de orar sinceramente por esto, pronto pasaremos de las palabras a la acción. Yo creo que es muy difícil que alguien que efectivamente esté orando sinceramente, en plural, danos, Señor, a mi familia, a mis hermanos, a los que tienen necesidad, danos hoy el pan de cada día. Creo que es muy difícil que ellos se queden en la oración sin accionar. Cuando nosotros oramos de manera efectiva, Dios va a poner en nosotros también el accionar de manera efectiva. Porque el pan diario no se suple, ¿cierto? Usted no ora al Señor, ¿cierto? Después se arrodilla, abre la mano y dice, ok, ahora cae el maná. ¿No? ¿Cuántas veces Dios le ha suplido a usted a través de otro? ¿Sí o no? Entonces, esta peculiaridad de la oración comunitaria es muy importante para Dios. Santiago 2, versículos 14 al 16, dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Orar teniendo en mente a nuestros hermanos va a desafiar nuestro egoísmo, y va a mover nuestra mano a brindarle al que tiene necesidad. Por eso Jesús enseñó esta oración en plural en esta parte, ¿cierto? Porque si estamos pidiendo, Señor, bendice a mi hermano, y sabemos que nuestro hermano está en necesidad,
y que está en angustia, que lo está pasando mal, si verdaderamente oramos, usted se va a ser movido a misericordia. ¿Le ha pasado, no? El Señor es muy sabio. Dios provee abrigo, alimento y sustento a través de su cuerpo. Esto es a través de nosotros. Mira al hermano que tiene al lado. Mírelo, no le va a morder. ¿Sabe que Dios en su sabiduría y en su providencia ha decidido muchas veces bendecirnos y proveernos a través de su hermano? Eso provoca amor entre nosotros, eso provoca unidad en el cuerpo. Pero es importante que partamos con la oración. Orando de la manera correcta, Dios va a poner el sentir correcto en nuestro corazón. Este modelo de oración entonces aplaca el egoísmo. Si hay una persona que es egoísta, es seguramente una persona que no ora por nadie más que por sí mismo. Eso es claro. Entonces, examine su corazón. Sus oraciones están marcadas por lo mío, por mi núcleo familiar cercano, ¿cierto? ¿O de verdad estoy orando por los demás? Porque se va a notar en acciones. Si deseamos orar como Jesús enseñó a sus discípulos, entonces debemos tener en cuenta siempre, todos los días, la provisión de nuestros hermanos. ¿Amén? Ahora, el tercer sentido de orar, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es reflexionar acerca de nuestro corazón y los ídolos que pueden haber en él. Lo dije delante. Damos gracias por los alimentos, ¿cierto? Comemos, nos saciamos y damos gracias. Nos abrigamos, vemos la lluvia afuera de nuestro techo y decimos gracias, Señor, por mi casa. Pero cuando no estamos orando por eso, de alguna manera puede ser que nos estemos apoyando en los ídolos de nuestro corazón. ¿Qué ídolos? Trabajo, dinero. Cuando me toca en el trabajo me afano y me turbo y tengo temor. Ahí está mi Dios. Ese es mi Dios, el trabajo. Cuando me falta el dinero o cuando no quiero dar el dinero que Dios me ha dado, de hecho, ¿de qué está hablando? De que ese dinero es mi Dios. Es mi Dios. Y está enraizado, de alguna manera camuflada en nuestros corazones, hermano. Porque debiéramos estar conscientes que el sustento, el abrigo, la provisión y todo lo que necesitamos viene de Dios. Y eso se nota en nuestra oración. Si nosotros no estamos orando todos los días por nuestro pan diario, significa que estamos dando por hecho de que lo vamos a tener. Y es muy probable que ese darlo por hecho venga más de la condición que tengo un buen trabajo, a de que efectivamente confío de todo corazón que Dios es mi provisión. Entonces, ojo con eso. Debemos examinarnos. Como lo dije, la falta de oraciones a Dios por este punto es la primera muestra de que no estamos confiando en Él como la fuente. El temor, cuando falta el dinero o el trabajo, también es una muestra de que Dios no es en nuestro corazón la fuente del sustento, del alimento. Cuando oramos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, entonces estamos primero reconociendo, ¿cierto?, que Dios es ¿nuestro qué? Nuestro proveedor de todas las cosas. Y estamos rogando al mismo tiempo por la provisión divina, ¿ya?, de las necesidades básicas. En el tiempo de Jesús, la gente se movía y trabajaba más que por un Mercedes-Benz, ¿cierto?, o por ampliar la casa, ¿cierto?, poner una terraza linda. Ellos trabajaban más por el alimento, principalmente por el alimento. Algunos lujos que existían tenían que ver un poco más con el vestido, ¿cierto?, y precisamente con la alimentación. Nosotros hoy día estamos llenos de muchas cosas, entonces parece que a veces nos cuesta ver esto, ¿ya? Pero damos muchas veces por hecho que el alimento va a estar en nuestra mesa. Y está bien en el sentido de que Dios es fiel, pero está mal si nuestro corazón está confiando en nuestro poder y en nuestras riquezas, ¿ya?, y en la capacidad que todos tenemos para trabajar en vez de Él como fuente. Simple. ¿Cómo lo vemos? Nos oramos por el pan diario. Esa es una muestra. ¿Me sigue? Segundo punto de la petición, cuando Jesús dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí quiero hacer un par de aclaraciones antes. ¿Deuda u ofensa? ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Sí? La palabra original tiene que ver con deuda, ¿ya? Pero en este contexto, ya, de hecho, debemos ser muy cuidadosos cuando hacemos un estudio de la Biblia y tomamos una palabra y llegamos y la reemplazamos porque ese es el origen. No.
La palabra se aplica también en su contexto. Esta palabra deuda es fácilmente reemplazable por ofensa. Y de hecho los versículos 14 y 15 dicen, porque si perdonáis a los hombres, esto viene después del Padre Nuestro, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre, pero tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En Mateo 18 hay una parábola, que no la vamos a leer, es la parábola de los dos deudores, ¿se acuerda? En que hay un hombre que debe mucho dinero, eso lo vimos, pastor lo predicó acá hace algún tiempo. Una cifra estratosférica, imposible de pagar, una deuda enorme, y el rey benevolente viene y le perdona su deuda. ¿Y qué es lo que demanda luego el rey? ¿Qué es lo que esperaría de él? Que él también perdonara a otros. Entonces, en este sentido, nosotros podemos ver que la palabra deuda es cambiable, ¿cierto?, por ofensa, para que nos quede claro, lo primero. Lo segundo es que hay errores a veces en la interpretación de este texto, porque como dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, hay algunos que dicen, ok, entonces para que Dios me perdone yo tengo que perdonar. O decimos, ¿cierto?, Dios me debe perdonar porque yo he perdonado, pero eso es un error de interpretación. No estamos pidiendo perdón a Dios ni esperando su perdón porque nosotros hemos perdonado, ¿ya? Sino que, de nuevo, referimos esta parábola de Mateo 18 y nos damos cuenta que lo esperable, lo normal en la vida de un creyente que ha sido perdonado es que perdone. Dos aclaraciones. Ahora, Cristo nos ha perdonado, ¿no? ¿Lo cree? ¿De verdad? ¿De verdad le perdonó? No le entregó un certificado falso, ¿no es cierto? Él nos perdonó. Entonces mi pregunta es, si Él nos perdonó, ¿por qué Jesús le dice a sus discípulos? Estuvieron con Él, vieron milagros, vieron la gloria de Jesús. Y sin embargo les dice, oren, ¿ya? Y perdónanos nuestras deudas. Jesús les dice a sus discípulos, tienen que orar de manera continua y constante que Dios perdone sus ofensas. ¿Por qué? Vamos a encontrar en la Escritura que Dios se nos revela, lo vimos la semana pasada, como un Dios por esencia y naturaleza santo. Él es santo y nosotros no lo somos. Lo somos en un sentido legal, ya hecho por la obra de Cristo, pero en la práctica, en nuestra vida diaria, no somos santos. Por lo tanto, estamos constantemente pecando contra Dios. ¿Y qué es lo que se espera de un hombre que ha recibido tanto perdón? Que su actitud sea humilde y siempre pidiendo perdón. Hay una dinámica del Evangelio, que ustedes los que dieron una vida centrada en el Evangelio lo deben haber visto, que la vida de un cristiano es un constante arrepentimiento y fe. Por lo tanto, no pensemos que nosotros ya no tenemos que pedir perdón. De hecho, es muy claro que cuando no pedimos perdón, nuestro corazón se endurece y ese pecado que obviamos comienza a enraizarse cada vez más profundo en nuestra vida. Por lo tanto, en la vida de un cristiano, el perdón, el rogar perdón a Dios debiera estar siempre. ¿Sí? Primera de Juan 2:2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El arrepentimiento es constante en nuestra vida. Confesaos vuestros pecados los unos a los otros, ¿cierto? Roguemos perdón, misericordia al Señor, dice Hebreos. Ahora, esto también es importante porque dado que nosotros hemos recibido perdón, la petición, de nuevo, no es singular, es en plural. ¿Qué nos dice? Y perdónanos. Y perdónanos. De nuevo, estamos orando por perdón, pero no solo para nosotros, sino que estamos rogando por el perdón de nuestros hermanos. Y esto es esencial. ¿Se acuerda de Job? ¿Cómo oraba Job? Job oraba por sus hijos, ¿ya? No, quiero dejar esto claro, nosotros no somos intercesores, ¿ya? Usted no es la Virgen María, ni yo soy Cristo, ninguno de nosotros, por lo tanto no tenemos la autoridad para perdonar pecados de nuestro hermano. Pero debiera ser natural que cuando un hermano nuestro, en una relación de amor, está cometiendo pecado y nosotros sabemos que viene dolor, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Señor, ten misericordia, porque hemos probado lo amargo del sufrimiento del pecado. Tenemos un ejemplo en Nehemías. Por favor, busque Nehemías capítulo 1.
Nehemías capítulo 1, versículos 4 al 7. ¿Lo tiene? ¿Sí? Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, de día y de noche. ¿Por quién dice? Espere, ¿por quién está orando? Por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Nehemías se da en un contexto en el cual él estaba cautivo y se encuentra con algunos hermanos que venían de la Jerusalén, que había sido destruida por el imperio de Babilonia, ¿cierto? Y él les pregunta: ¿cómo están mis hermanos? Y el hombre le dice: la ciudad está destruida, los muros están derribados, el templo está hecho pedazos y los hermanos están pasando necesidad. Entonces Nehemías comienza a orar. ¿Y qué es lo que reconoce en su oración? El pecado no solo suyo, el pecado de sus hermanos. Y cuando él ora dice: Padre, Padre mío, nosotros hemos pecado, nosotros nos hemos corrompido. Y él lloró y se lamentó al ver las consecuencias del pecado en la vida de sus hermanos. Y él se hizo parte de ese pecado. Usted tiene un cuerpo, ¿cierto? Cuando usted se pega en un dedo, ¿le duele? Si usted se corta un dedo, ¿le duele? ¿Sabe que cuando su hermano está pecando y está viviendo o va a vivir las consecuencias del pecado, como cuerpo nos duele? A todos. Por eso Jesús pone este sentir comunitario en la oración. No solo dice: perdóname mi pecado, sino que dice: perdónanos nuestros pecados. Perdónanos nuestros pecados. Por lo tanto, hay un llamado fuerte, hermanos, a que nosotros, nuestra oración no se transforme o nos empuje fuera del egoísmo al que acostumbramos y empecemos a mirar hacia el lado las necesidades, el dolor y el sufrimiento de nuestros hermanos. ¿Sabe a qué nos va a llevar eso? A accionar. Usted se va a ver confrontado muchas veces cuando sabe que su hermano está pecando. Y en la gracia y misericordia de Dios, dice que como dice Gálatas, ¿cierto? Vosotros que sois espirituales, si veis a algún hermano en alguna falta, corregirle con espíritu de mansedumbre, ¿cierto? No va a ponerle: hermano está pecando, y tirarle la Biblia encima, no. Con mansedumbre. Pero esa mansedumbre viene de comprender el dolor y el sufrimiento del pecado y nos hace partícipe en llanto, en lamento y en lloro por nuestros hermanos que también están necesitados de perdón. Oremos así. Somos un cuerpo con muchos miembros, con muchas necesidades, y muchos de nosotros pecamos en distintas cosas. Necesitamos este arrepentimiento comunitario. Su oración, si quiere que sea efectiva, si quiere que sea como Jesús le enseñó, debe estar bañada por un lloro, por un lamento, por los pecados también de su hermano. ¿Amén? Nos está confrontando, ¿sí o no? El Señor nos ayude. Entonces, cuando oramos: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, estamos primero reconociendo nuestro pecado. Estamos reconociendo la gracia de un Dios que perdona. Y estamos pidiendo perdón a Dios por los pecados de nuestros hermanos, rogando misericordia por nuestros hermanos. Porque cuando una parte del cuerpo ¿se nutre todo el cuerpo? ¿Qué cree usted? ¿Cierto? Entonces necesitamos entender este sentido que Jesús le está dando comunitario a la oración. Tercera petición: oramos por protección. La sexta petición del Padre Nuestro, la tercera que estamos viendo hoy día, implica reconocer tanto la soberanía de Dios como la dependencia que tenemos de su protección y cuidado. Dice: más, ¿qué dice la oración? Más, líbranos. Eso. Mire, quiero hacer una aclaración importante. Dice: no nos metas en tentación. Y lo primero que quiero aclarar es que Dios no tienta a nadie. Eso usted tiene que tenerlo claro. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie.
Eso primero, ¿cierto? Por lo tanto, Dios no es el que nos tienta, pero debemos reconocer, hermanos míos, y esto es muy importante, que oramos a un Dios que es soberano. ¿Cómo es nuestro Dios? No lo escuché. ¿Cómo es? Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Nadie le da consejo a Dios. Él es Señor, es sabio y es inteligente. Él sabe lo que hace. Pero esta oración tiene que ver con el sentir profundo de nosotros, de saber que estamos en una lucha, enfrentados a un mundo caído, corrompido y lleno de pecado, y rogamos por la protección de Dios. El salmista nos aconseja en Salmo 37:5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿No dice Proverbios también que el hombre a veces piensa que está siguiendo un camino recto, pero su fin es fin de muerte? Entonces este punto, hermano, es clave en la vida de los cristianos. Y nos damos cuenta que muchos son descuidados. Somos descuidados muchas veces. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no. Wow. Jesús mencionó a sus discípulos como última petición en la oración que rogaran al Padre para que no los metiera en tentación. Él le hizo ver que debían depender de Dios en todo momento, no creerse fuertes. Pregunta: ¿nos creemos fuertes? ¿Sabe cómo demostramos que nos creemos fuertes? Cuando no oramos por esto. Cada oración que no hacemos y que no le rogamos a Dios, no nos metas en tentación, líbranos del mal, es una muestra de que estamos diciendo: yo puedo. Todos los días yo puedo. Salgo a la calle, me enfrento a hombres y a mujeres, me enfrento a dificultades, a problemas, me veo tentado en el trabajo, pero no te necesito, Dios, porque yo puedo. Eso es el símil de no orar pidiendo la protección de Dios. ¿Me sigue? Romanos 14:4 dice: ¿y tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar. Mire, poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Hermanos, si hemos sido guardados en nuestro matrimonio, yo he reflexionado con mi esposa a veces y le he dicho: wow, de verdad no estamos juntos ni hemos sido infieles, no porque seamos bacanes, sino porque solo Dios nos ha guardado. No es nuestro poder, no es nuestra capacidad. No es que usted sea espiritual o no, es la gracia y la misericordia de Dios. Pero Él nos insta a ver que necesitamos su cuidado. No podemos vivir solos. Esta parte de la oración debiera tener un símil que se traduce así: Dios, en tu providencia y sabiduría, no permitas que sea tentado, y si lo fuere, líbrame de pecar contra ti. Esa es la traducción quizás de ese texto, ¿cierto? En que decimos: no nos permita entrar en tentación, no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Dios es soberano, hermano, y Él puede permitir que seamos tentados porque Él controla todas las cosas. Pero aquí Jesús le está diciendo a sus discípulos: miren, primero oren y ruéguenle al Padre que no les permita ser tentados. Pero si fueren tentados, ruéguenle entonces, que no los deje pecar. Usted se va a enfrentar a distintos escenarios. Si tiene dificultades con el tema del dinero, en más de alguna oportunidad quizás Dios va a permitir que usted se enfrente y esté ahí, peco o no peco. Y que lo hagamos o no, no va a depender de lo bacanes que seamos nosotros, de lo buenos que seamos, sino va a depender de la gracia de Dios y de cuánto le hemos rogado. Aquel que se sabe necesitado, pide. El que no se sabe necesitado, pide. ¿No? Vivieron, me imagino que todos ustedes, el terremoto del 2010, ¿no? Yo lo viví en un cuarto piso y la réplica más grande del día siguiente la viví en un piso 9 en pleno centro de Viña. Y la gente ni siquiera eran cristianos, dice: Dios, ten misericordia, guárdanos, Señor. En medio de la crisis. Pero cuando no estamos en crisis, oramos así. Porque todos los días nos enfrentamos, del momento que salimos de nuestra casa, del momento que despertamos, nuestra
corazón caído comienza a maquinar cómo llevarnos al pecado. Entonces yo quiero que usted comprenda hoy día que necesitamos orar a Dios por protección. Necesitamos orar a Dios que nos guarde. No nos creamos fuertes, hermano. ¿Me sigue? ¿Sí? Ahora, esta petición también tiene un aspecto comunitario, porque también dice, y no nos metas en tentación, más, que dice, líbrame, más líbranos. Nuevamente, al igual que las otras dos peticiones, ¿cierto? Jesús se interesó por el aspecto comunitario de las peticiones. El ruego en esta ocasión no es individual. Nuevamente dice, Señor, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Había un grupo de discípulos concertados, trabajaban juntos, servían juntos, vivían juntos, iban a enfrentar momentos difíciles. La iglesia iba a empezar a ser perseguida. Lo que ocurrió, fueron dispersados, se movieron por distintos lugares, y no solo por las cosas externas, sino por las internas. ¿Se acuerda lo que pasó con Judas? ¿Qué hizo él? Traicionó al Señor. Vamos a ser tentados. Dios permita que no lo seamos, pero si lo somos, solo Él tiene el poder para guardarnos del mal. ¿Es usted consciente de eso? Debemos ser conscientes. Cuando oramos, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, estamos reconociendo la soberanía de Dios. Estamos reconociendo la soberanía de Dios. Lo voy a repetir porque es importante. Estamos reconociendo la soberanía de Dios. Él puede mantenernos firmes. Y estamos mostrando dependencia de su cuidado. ¿Se acuerda el ejemplo que le di al principio? Si hubiera un terremoto y el niñito sale de la casa y va a los pies del vecino, ¿qué piensan los vecinos? Cada día que nosotros nos levantamos y no pedimos la protección y el cuidado de Dios, lo que estamos mostrando delante de los ojos de todos aquellos que nos ven y delante de todas las huestes espirituales es que no confiamos en Dios como nuestro protector. ¿Sí? Entonces el Señor nos ayuda, hermano. ¿Amén? ¿Sí? Esta parte un poco más dura. Pero necesitamos que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que abra nuestro entendimiento. Finalmente, la oración termina con algo que es breve, ¿ya? Y que dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Y aquí, hermanos, quiero hacer algo simple, que es una aclaración. Los textos originales, lo que se llama textus receptus, que son los originales más antiguos, los primeros, ¿cierto?, que escribieron de su propia mano los discípulos, ya no contiene esta oración. Por lo tanto, como modelo, ¿cierto?, no necesariamente tiene que estar, ya se ha agregado en algunas versiones, pero a pesar de que no está en el original, no dice nada que no esté en orden y en armonía con todo lo que Dios es. Digo esto para que usted en sus oraciones quede en absoluta libertad de recitar esta parte del texto y meditarla o no. No está en los originales, pero sí está en línea con todo lo que Dios es. Porque también hay un reconocimiento de su reino, de su poder y de su gloria. Lo dijimos cuando partimos la oración del Padre Nuestro. ¿Para qué Dios quiere que oremos? ¿Para qué Dios quiere que oremos? Dios quiere suplirnos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere guardarnos, Dios quiere cambiar nuestro corazón. Pero en el suplirnos, en guardarnos, en cuidarnos, en cambiar nuestro corazón, ¿quién es glorificado? Él. Por lo tanto, el fin último de esta oración es la gloria de Dios, es mostrar al mundo que oramos a un Dios santo, poderoso, fiel, a un Padre bueno que nos ama, que nos cuida, que pide santidad. Y quiero finalizar con esto. En base a lo que hemos visto, ¿cómo le desafía a usted el pedir por el pan diario, por el pan nuestro en comunitario, para saciar la necesidad de otro? Somos desafiados, mirando esta oración de Jesús, a no pensar solo por nosotros, sino por otros. Yo quiero que lo medite, hermano, porque la idea de esto no es que tengamos un diploma, que no lo hay, no lo vamos a entregar, no hay diploma, pero no quiero que usted atesore, ¿cierto?, ahí en su archivo, en su disco duro, en su cerebro, oración del Padre Nuestro, aprendida, ticket. Yo quiero que usted lo viva, hermano.
El deseo de Dios para nosotros es que nosotros vivamos esta oración, que meditemos en esto, que veamos la profundidad, porque tiene todos los aspectos de una oración completa. Y no solo nos va a hacer orar de manera correcta, académicamente hablando, sino que va a tocar nuestro corazón, porque nos vamos a ver profundamente confrontados en que decimos: Señor, santificado sea tu nombre y mi vida no es santa, por favor ayúdame. ¿Sí o no? Vamos a decir: venga tu reino, Señor. En realidad hoy no, ni siquiera predico de ti. Señor, pone en mi corazón anhelar que tu reino se manifieste. ¿Sí o no? Vamos a orar cada una de las peticiones y Dios va a orar en nuestro corazón y nos va a llevar a la acción. Por lo tanto, necesitamos reflexionar esto. ¿Cómo el hecho de rogar cada día por la provisión de Dios y la de tus hermanos te puede hacer vivir de una manera que glorifique a Dios? ¿No estará Dios esperando que entre nosotros seamos más comunitarios? ¿No estará Dios empujando constantemente a sacarnos, ¿cierto?, del metro cuadrado, de la comodidad de mi vida, mi familia, mis deseos, mi dinero, mi comida? Quizás Dios quiere que usted abra la puerta de su casa y ya están abiertas. Los grupos de vida son instancias precisamente donde hay casas abiertas para compartir los alimentos y vivir en comunión. Si no está en uno, súmese, es confrontado por Dios. Y si no, Dios está quizás esperando que usted abra las puertas de su casa e invite a saciar la necesidad de otros. Primeramente de los de la casa de la fe, pero quizás también alguien más a quien puede extender la bendición. Le desafía el hecho de que Jesús enseñó a sus discípulos a orar por el perdón de sus pecados, de los pecados de sus discípulos, asumiendo que perdona a los que lo ofenden. Fíjese que en esa petición dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús les enseñó eso no diciendo: y perdónanos nuestras deudas y nosotros también vamos a perdonar entonces, sino asumiendo, dando por hecho que ellos perdonan. Y mire qué tremendo que cuando oremos esto y digamos: y perdónanos, Señor, mis pecados, como yo también hoy en realidad no he perdonado a esa hermana. Tengo que perdonar, soy confrontado con eso. Dios bendiga esta oración, hermano, de verdad es tremenda. ¿Cómo el hecho de que Jesús enseñó a rogar a sus discípulos por la protección de Dios te desafía a cambiar tu forma de vida? Nos levantamos, ¿cierto? A los que les cuesta un poquito, nos cuesta un poquito más levantarse de repente, así medio corriendo, nos vestimos y salimos, y estamos en la calle. Y nos enfrentamos a gente iracunda, nuestros ojos a veces están tentados a mirar, ¿cierto? Nos enfrentamos a situaciones en el trabajo y no pedimos la protección de Dios. La necesitamos. Estamos en una guerra literalmente. Necesitamos la protección y el cuidado de Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús le enseñó a sus discípulos y les dijo: oren y velen para que no entren en tentación? O sea, les dijo: si no quieren ser tentados, entonces manténganse en oración, velen, pidan, rueguen que su Padre en los cielos les guarde. Y cada día nosotros nos vemos enfrentados. Quizás debemos cambiar nuestros hábitos en la mañana, ¿cierto? Nuestros hábitos de oración. ¿Somos conscientes de que cada día podemos caer? ¿Qué nos asegura que no seamos infieles? ¿Qué nos asegura eso, hermano? Solo nuestro Dios nos lo puede asegurar. Grabando en nuestro corazón un sentido fuerte a la fidelidad, viendo con firmeza que tenemos un Dios fiel. Él nos puede afirmar. Por lo tanto, no nos despeguemos. ¿Ruegas a Dios que te guarde o confías en tus propias fuerzas? Primeramente nuestra oración lo muestra. Pero ¿de verdad le rogamos a Dios que nos guarde? ¿O cuando te remotea ahí nomás le pedimos al Señor, ¿cierto? Y nos afirmamos. En todas las cosas, hermano, necesitamos ser guardados por Dios. Vemos en derredor nuestro cuántas cosas. A una tía, no es tía mía directa, es tía de mi esposa, ayer la asaltaron, saliendo de la casa con una pistola. Y uno lo ve en las noticias y dice: uy, que está mala la sociedad. ¿Y qué nos asegura que a nosotros nos pase, hermanos? ¿Qué? Somos tan falibles de que nos pase como todos los demás, pero debemos orar y rogar a nuestro Padre. Cuando usted se sube al auto y conduce todos los días, ¿qué le asegura que no va a chocar? Que en un momento no vio a alguien que pasó. Necesitamos la dirección de Dios, hermanos. Si esto es un tema de dependencia, en esta oración que muestra dependencia, Dios es glorificado. Y nosotros como iglesia somos suplidos, somos guardados, somos transformados.
y vivimos el perdón perdonando a otros también. Amén. La confesión de pecados y la rendición de cuentas son herramientas poderosas para exponer el pecado y presentarlo delante de Dios. Recuerde que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta parte de la oración es muy comunitaria. Si usted no está viviendo hoy día en comunidad, debe examinar firmemente su corazón. No es la comunidad de usted, su esposo y sus hijos, es la comunidad de la fe. Mire todos los hermanos que hay. Somos una familia y Dios pone este sentir especial en esta oración de que nos veamos como tal, como familia, comunitariamente. Nos necesitamos. Necesitamos exponer nuestro pecado muchas veces delante de alguien que nos ayude, decirle, ¿sabéis qué? No doy más, estoy luchando con esto y me tiene entre las cuerdas. O Dios hace algo o voy a terminar pecando y dejando la escoba en mi casa. Necesitamos orar. Ahí Dios trae sanidad, ahí Dios trae restauración. Necesitamos hacer eso. Amén. Póngase en pie, por favor. Dios nos ha hablado en estas semanas de la oración del Padre Nuestro. Los que tuvimos un trasfondo católico la conocíamos de memoria, pero nos ha dado un sentir mucho más profundo, ¿ya? Y yo diría profundo con una pincelada, porque en realidad hay mucha más profundidad en esto, ¿ya? Pero nos ha mostrado con mucha mayor profundidad los motivos, las implicaciones de orar de esta manera, principalmente creo yo apuntando a nuestro corazón y a la necesidad que tenemos de que sea transformado. Por lo tanto, mi llamado en este momento, hermanos, una vez que hemos terminado esta serie, es a que la medite, ore, ejercítese orando conforme esto. Lo dijimos en un principio, esta es una oración modelo, no es para que usted lo repita, no es un mantra, no es que usted llegue 100 Padre Nuestro que está en el cielo y las cosas van a cambiar, no. Es una meditación profunda en su corazón acerca de a quién ora, acerca de las aspiraciones de su corazón, acerca de su vida comunitaria con su hermano. El desafío está puesto y cada uno de nosotros va a ver o la bendición de esto o simplemente va a ser otra enseñanza. Pero yo le animo, hermano, yo le animo a que atesore esta palabra, atesore estas predicaciones, a que las guarde en su corazón y a que podamos ver el cumplimiento de la fidelidad de nuestro Dios también. Porque si hay algo que Dios quiere hacer en esto, no es que nosotros seamos más bacanes, es que Él quiere ser muy, muy glorificado. Y va a ser muy glorificado en nuestra vida guardándonos y cuidándonos. Amén. Así que le invito a que oremos al Señor. Padre mío,